con todos los servicios que tenemos en las nubes, hay una disponibilidad de inúmeros servicios, ¿sí? Podemos hacer de todo ahí, desde storage, Kubernetes, Lambda, todo esto. Pero con todos estos servicios y esta capacidad de multiplicar la disponibilidad y los recursos de tecnología de una empresa, tenemos ahí un montón de alertas. Todos los dispositivos envían señales, ¿no? Como las personas que están trabajando en sus casas, las personas que están en las manufacturas, en las oficinas, todo esto pasando por una red, por internet, por servidores, y cada uno de estos puntos generando una alerta, sea por el comportamiento del usuario o también por un problema de infraestructura o de las aplicaciones. Y cómo visualizar todo esto es un reto muy importante y por eso traemos la plataforma Splunk. Como dice, creo que si ustedes estuvieron en la primera sesión, hablé un poco sobre lo que es la plataforma y la adquisición que fue hecha por Cisco. Vengo nuevamente en este chart porque representa muy bien. Pero de esta vez vamos a nos enfocar en la parte de observabilidad, ¿sí? Entonces la plataforma, como dice, permite leer datos de múltiples fuentes, pero principalmente lo que llamamos de MELT, metrics, events, traces y logs. Si podemos traer todo esto adentro de la plataforma, empezamos a correlacionar, hacer búsquedas, aplicar inteligencia artificial, ¿sí? Y ahí descubrir o recibir los insights de qué debemos mejorar, cuáles son los problemas que tenemos en una determinada aplicación, cómo está la experiencia de un usuario y otros temas más, ¿sí? Pero entonces, lo que tenemos aquí es que la plataforma nos permite desde la parte de logs, empezando por los logs, traer también todo lo que son métricas, trazas y nos permite hacer un monitoreo completo de lo que llamábamos APM, Application Performance Monitoring. Pero no es suficiente un Application Performance Monitoring. ¿Por qué? Porque no es solo la aplicación, son los servidores, la red, la internet, la experiencia del usuario, el dispositivo móvil, browser, todo esto. Pues bien, pareado a esta plataforma tenemos una solución que está dentro del mismo suite de Splunk llamada IT Service Intelligence, que consolida todos los eventos de estas distintas fuentes, aplica Machine Learning para definir los pesos de cada problema, ¿sí? Y ahí te puede decir, mira, esta experiencia mala que tú ves en una aplicación muy probablemente está en el banco de datos. Probable porque Machine Learning calcula estadísticas, ¿no? Es un percentual. Muy probable, 80% probabilidad que el problema esté aquí. No va a ser exacto porque es un cálculo de probabilidades, ¿sí? Entonces la plataforma nos permite hacer esto. Aquí está IT Service Intelligence. Una pantalla de un single pane of glass, donde tú puedes ver todos los datos de negocio, pero principalmente un árbol de relacionamiento de todo que tiene en un servicio o en una compañía. Tú puedes bajar, aquí cada nivel es un nivel de red, o un nivel de banco de datos, un nivel de servidor, un nivel de servicio. Y todo eso se puede monitorar en un solo lugar. Datos de negocio, todos los eventos y seguramente análisis de causa raíz, ¿ok? Para cada uno, si está rojo, tú puedes dar un clic y tiene detalles, ¿sí? Do que está pasando con su ambiente. Este se llama IT Service Intelligence. Ah, pero yo tengo una APM de un competidor, está bien. Yo tengo un Thousand Eyes, está bien también, porque podemos traer todo esto a un solo lugar y correlacionar con sus datos que están en Splunk, ¿sí? O otros también que no estén, quieres traer a Splunk.
Otro punto importante es, recuérdate que en nuestro chart tenía observabilidad. ¿Dónde hacemos observabilidad? Hacemos en Splunk App Dynamics y Splunk Observability Cloud. Aquí está un ejemplo de observabilidad en nube. Y ahí van a hablar ahí Rafael y Sebastián sobre este tema con más detalles. Pero con Splunk Observability podemos ver todos los servicios, el estatus, la salud, los alertas y bajar al más bajo nivel de código para saber dónde está un problema. O una query de un banco de datos también. ¿Sí? Y por último, hablamos mucho de AI. Yo hablé aquí hace pocos minutos. AI for everything. Sí, Machine Learning, Deep Learning y Generative AI. Estos 3 puntos son importantísimos y están por toda parte dentro de Splunk Observability. Como dice en el ejemplo, ejemplo que estaba pasando con ustedes aquí en la primera sesión, un analista puede preguntar, ¿con qué debo preocupar hoy? Y él va a hacer un análisis completa, como vieron en AI Canvas, y decir, aquí está un potencial problema. ¿Sí? Y ahí detectar también anomalías. Un servicio estaba bien, tuve un pico, bien, otro pico, bien, es una anomalía. La inteligencia artificial o machine learning va a aprender que ahí tiene una anomalía y necesitas tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, ese es un overview de cuando hablamos en observabilidad, estamos pasando por estos temas. Mas, el más interesante do que PowerPoints y un presentador es quien utiliza mismo la herramienta que soluciona problemas, que tiene problemas, pero están siempre enfocados en la experiencia de sus usuarios. Para esto, invito aquí Sebastián Perna, de Banco Galicia, a juntarse a nosotros. Sebastián es el IT Observability Lead de Galicia. Muchas gracias, señor. Venga. Sebas va a pasar ahí por una charla con Rafael Gómez, nuestro Solution Architect, que trabaja en conjunto con Sebas y el Banco Galicia. Entonces ahora vamos a una sesión de preguntas y respuestas y ellos van a dar el show. Yo voy a quedar aquí escuchando con ustedes. Por favor, señores. ¿Quién va a pasar? Yo. Muy bien. Un gusto Igualmente, gracias. estar acá contigo para compartir todo conocimiento. Es fenomenal, una oportunidad única, ¿verdad? Entonces, creo que podemos empezar. Sé que ya es muy conocido el Banco Galicia, pero comparte un poco sobre el banco y los desafíos, los retos que tiene hoy con tecnología y todo. Bien. Bueno, primero me presento, soy Sebastián Perna, sí. Estoy a cargo del área de observabilidad del banco, también de otros equipos como Service Management. Trabajo hace 20 años en el banco. Wow. Hace 6 estoy específicamente en el área de observabilidad. No fue lo que me dediqué primariamente, pero bueno, la carrera te lleva a diferentes lugares. En el banco estamos viviendo un año muy especial. Bueno, primero se están cumpliendo 120 años de banco. Oh. Me enteré hace poquito. Bueno, y hace 20 que estoy yo. Sí, y Construido una historia, ¿verdad? Sí, tal cual. Y lo que fui viviendo de esta historia que se va construyendo y que uno es parte, es cómo se transformó el banco de ser una banca tradicional, por lo menos lo que era en años 2000, y sobre todo yo con 20 años lo que veía, a cómo se transformó en una plataforma financiera que hoy es la más grande de Argentina, con más de 6 millones de personas operando día a día. Increíble. Así que, bueno, eso trae un montón de retos y complejidades, ¿no? Además que este año también se integraron 2 bancos, digamos, integramos todo lo que fue HSBC Argentina dentro del Galicia. Así que, bueno, también eso trajo muchos retos, mucho trabajo, y específicamente para el tema este de observabilidad. Sí, y cuando pensamos en tecnología para el banco, ¿cuáles son los retos, un poco de la tecnología que la tiene hoy, que puede compartir sobre esto? Bueno, yo creo que hay retos que vienen dados por
la sociedad en sí, ¿no? Digamos, en el sentido de que todos adoptamos la tecnología en nuestro día a día. Y en definitiva, no sé si les pasa a ustedes, a mí sí me pasa y cada vez más, uno no va a las sucursales de un banco ya, antes, o para sacar dinero nada más, y operás todo en forma digital, ¿sí? Entonces hoy el futuro de la banca parece que va más por el lado digital. Y yo creo que no es una tendencia, sino que ya es una realidad. Y eso hace que en definitiva los retos sean desde el lado tecnológico, ¿sí? Para poder cumplir con esas necesidades que tiene la gente en el día a día. Entonces, en definitiva, eso te lleva a cumplir o a construir productos bancarios que sean 100% digitales, que tengan una disponibilidad de 7x24, y pasa a ser muy diferente a cómo tal vez se manejaba el negocio 20 años atrás, ¿sí? Con otra estructura, con otra mirada, con otra tecnología también en la calle. Eso trae muchos retos de construir sistemas robustos, resilientes, que tengan un uptime cada vez mayor y bien cercano al 100%. Entonces, todo eso te lleva a estar en una transformación tecnológica y estar a la par de los desafíos que hay a nivel tecnológicos y poder adelantarte a aquellos que puedas, ¿sí? Para estar a la par de algo que se va moviendo a una velocidad que cada vez es más rápida. Sí, creo que es muy sencillo este tema. No me recuerdo de la última vez en verdad que fui a un banco. Entonces, es un tema extremadamente crítico. Creo que los servicios y los canales digitales cada vez más son importantes para atender a los clientes y a sus necesidades. Entonces, para ti, o que es la observabilidad? Porque es necesario tener los indicadores para todo esto. Entonces, ¿qué crees que es la observabilidad? Si el banco ya existe, ¿cómo estamos trabajando este tema? Bueno, sin duda, si la observabilidad cumple un rol muy importante en el banco, o sea, entre muchos otros servicios y procesos, pero básicamente a nosotros nos permite no estar ciegos, ¿sí? O sea, poder entender qué está pasando, en dónde está pasando y por qué está pasando. Sin, digamos, un proceso de observabilidad desarrollado y madurado en el banco, nos costaría un montón poder resolver un incidente o saber simplemente qué está pasando, ¿no? A veces uno tiene la duda de si algo está funcionando o no. Entonces, la observabilidad lo que nos ayuda es a acelerar eso y a tener mejores insights y respuestas a nuestras preguntas, en definitiva. Y a la larga hay algo que también fuimos cambiando a lo largo de estos últimos 10 años, como parte de este proceso de transformación digital, sí. Es que tal vez la observabilidad siempre se vio como algo meramente de IT, ¿sí? Que es lo más lógico, ¿no? Porque estás, digamos, monitoreando sistemas tecnológicos. Pero cuanto más productos digitales tengas, más cercano esa observabilidad es también al negocio. Entonces, en los últimos años fuimos charlando fuertemente con áreas de negocio para contarles lo que es la observabilidad y por qué podría ser muy importante para ellos, porque en definitiva tenían preguntas que nos hacían a nosotros y decís, bueno, están estas herramientas, están estos procesos, tenés todo esto, contá con esto porque esto te va a servir. Y bueno, nos vimos muy involucrados en tener que explicar observabilidad a gente que nunca tuvo por qué ni siquiera hacer un monitoreo de un servidor, lo cual era lógico. Así que tal vez el mejor ejemplo de eso, de no estar ciegos, lo hacíamos le decíamos, ¿qué pasaría si tuvieses un auto que no tenga un tablero a bordo o una computadora y no sepas, no sé, cuánta nafta tenés en el tanque, ¿no? O sea, subirías al auto y no tenés ni idea qué hacer. No sabés si llegás a una cuadra, 100 kilómetros, nada, es incertidumbre. Entonces, me imagino que esto mismo pasó en la industria automotriz, ¿no? Alguien habrá dicho, bueno, pongamos un medidor que te diga si tenés nafta o no, e inclusive fueron más allá, porque yo no siempre miro el medidor de nafta, ¿sí? Entonces, a veces la lucecita que me dice que estoy en reserva o el rojo, digamos, en el reloj de nafta me indica, bueno, voy a cargar nafta, ¿no? Y eso rompe toda incertidumbre, datos. Bueno, en el banco obviamente no miramos, ¿no?, cuánta nafta tenemos, pero sí nos hacemos preguntas de cómo están nuestros sistemas, cómo es la experiencia digital que estamos ofreciendo, cómo están nuestros clientes operando en nuestros canales. Bueno, todo ese tipo de preguntas y más, o cosas más básicas como, bueno, cómo está esta infraestructura y demás,
todo eso, digamos, es nuestro principio básico de observabilidad aplicado en negocio y IT, ¿sí? Y eso lo hacemos utilizando un montón de métricas que traemos de los sistemas, utilizamos logs, utilizamos trazas. Con todo eso integramos datos de fuentes de datos con otro tipo de datos que nos puede dar contexto. Y toda esa maraña de datos es un poco la observabilidad, ¿no? Y para eso tenemos un montón de procesos y varias herramientas, pero nuestra principal hoy por hoy es AppDynamics, que es la que utilizamos como nuestra herramienta principal de observabilidad. Es nuestra primera capa para entender qué está pasando en el negocio. Con toda esta charla, a toda la gente de negocio fuimos y dijimos, bueno, mira, yo sé cómo está tu servicio de negocio, tu proceso que tenés implementado en producción hacia los clientes. Y bueno, eso nos da mucha tranquilidad y nos ayuda en el día a día, a ambos equipos, a los equipos de negocio y a los equipos de IT, porque en definitiva termina siendo un proceso y una herramienta para todos. Y no solo nos ayuda en el día a día, sino que con esto que te comenté de la integración que hicimos con HSBC, también nos ayudó en ese proceso especial, ¿no? En proyectos muy particulares. Yo doy este ejemplo, ¿no? Pero toda la integración fue un proyecto y un trabajo de muchos meses, de todos los equipos del banco haciendo miles de tareas, pero todo se resumía en el hito final, que era el momento en que permitíamos que esos clientes empiecen a operar directamente con las aplicaciones y sistemas de Galicia. Y ese era un hito clave y un momento muy particular que tenía que salir bien. O sea, bueno, queremos que salga bien todo el momento, pero ese era muy crítico porque era todo nuevo y eran cerca de 600.000 clientes nuevos. Toda esa observabilidad de ese momento, minuto a minuto, la hicimos con AppDynamics a través de sus propios tableros que vienen out of the box, tableros que creamos nosotros, alertas, todo lo que conlleva que tenemos construido. Y eso nos dio tranquilidad y nos dio visibilidad en ese momento. Si no, era esperar que un cliente se queje. Y eso hoy por hoy no es bueno, ¿no? Estás muy atrás y vas a perder mucho tiempo. Así que la observabilidad, como en definitiva, es súper importante para garantizar el tipo de servicio que queremos dar y que estén disponibles los productos que ponemos en el mercado. Buenísimo. Cuando estamos trabajando en los clientes, muchas veces cuando tenemos algunos desafíos de resiliencia digital, muchas veces los clientes y las áreas de servicios, quien nos procura son los equipos de tecnología, pero sabemos también que hay equipos de negocio y otros. Sí, gracias. Hay equipos de negocio y muchas otras áreas que pueden se beneficiar de las ventajas de tener una herramienta de observabilidad. Hoy no charlamos solamente en analizar los números y todo, pero creo que hay distintos caminos para trabajar con observabilidad. En el banco, ¿utiliza más AppDynamics como una APM para garantizar la disponibilidad de los servicios? ¿O crees que hay un camino también con KPIs, indicativos para el negocio y todo? ¿Cómo manejan más y utilizan más, tienen más provecho de AppDynamics y de soluciones de observabilidad? Bueno, lo usamos para ambas cosas, ¿sí? Claramente arrancamos con AppDynamics como un puro APM. Veníamos de una APM que no nos estaba dando un buen resultado y queríamos pasar a algo que esté a la altura de lo que exigíamos. Cuando hicimos ese cambio arrancamos con una APM normal, pero enseguida ya las capacidades que ya te ofrece de caja sin construir nada AppDynamics te va empujando a eso, y también las propias necesidades que teníamos, que empiezas a decir, ok, si esto está disponible ya puedo empezar a aprovecharlo, ya no tengo que esperar al futuro, a 10 años o a que alguien me lo desarrolle. Y entonces ahí es donde empezamos a darle más sentido a la visión que nosotros queríamos, que era empezar a unir este mundo de IT, por lo menos en lo que es observabilidad, empezar a unir el mundo de IT con el mundo de negocio. Básicamente, yo lo veo desde el punto de vista de, a veces es importante poder hablar el lenguaje del negocio y el lenguaje de IT, y poder unirlos. En términos de observabilidad siempre hablando, ¿no? O sea, después en otros aspectos también existe esa unión. Pero
antes tal vez hablabas, me falla este servidor. Y la gente del negocio te decía, ¿y yo qué sé qué es esto? ¿Sí? Y viceversa, alguien te decía, están fallando las transferencias. ¿Cómo lo traducís a tu stack tecnológico? Entonces, para mí una de las cosas más importantes que logramos hacer dentro de AppDynamics fue eso, empezar a hablar ambos lenguajes. Principalmente el técnico, ¿no? Que es lo que ofrece AppDynamics, pero también esa conexión con el negocio. Y eso lo hicimos explotando business transactions, haciendo monitoreo de user experience. Todo eso nos empezó a mostrar más el lado que está recibiendo el cliente y qué transacciones o procesos de negocio o productos de negocio están afectados. Una vez que uno entiende a qué está afectando y tiene esa especie de business journey dentro de AppDynamics que se construye prácticamente automáticamente, lo que hacemos es conectar, bueno, este proceso que arranca en esta business transaction es todo mi proceso de transferencias. Entonces eso nos permite entender que si falla algo en el último eslabón de la cadena, bien alejada del cliente, pero que afecta a la experiencia, en definitiva es una buena forma de decir, está este sistema afectado y está este proceso de negocio afectado. Y ya se hace una comunicación más clara para todos lados. Y eso en definitiva lo que nos permite es tener una mejor comunicación, un mejor entendimiento de qué está pasando y también empezar a resolver los incidentes más rápido también, porque si ya tengo todo un punta a punta de este business journey, sé a quién está afectando y empezás a despejar cosas de la ecuación, ¿sí? Y te concentras en lo que falla y en lo que la herramienta te está diciendo el problema viene por acá. Y todo eso, en definitiva, resolvemos más rápido los incidentes, tomamos decisiones con datos, ¿sí? Porque le informamos claramente al negocio en qué situación estamos, qué hay y otros datos que podemos recolectar. Y todo eso, el resultado final, que parecen acciones más individuales, te termina ayudando a mejorar la experiencia de los clientes, ofrecer un mejor servicio. Entonces, parece que son cosas aisladas, pero en definitiva tiene un impacto directo en el negocio. Y eso es lo que nos llevó desde mi punto de vista, que tal vez dejamos de usar una PM que lo único que está haciendo es mirando un Java o un Net. No, estamos mirando un Java que está afectando a esto, que es parte de todo esto, que tenemos más información que nos está diciendo por qué está pasando eso o por qué no. Entonces, ahí es donde te digo ambas cosas, porque todo eso derivó en empezar a construir KPIs de negocio que se asocien a los problemas técnicos. O sea, con un funnel uno puede armar cuánta gente se está bajando del proceso y asociarlo a tus errores técnicos. Entonces puedes entender si esa gente se bajó es por algo de negocio o por un mal funcionamiento, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ambas cosas estamos. Sí, es buenísimo, porque es como creo que trabajar con observabilidad es como un poco de lo que tienen como misión, ¿verdad? Mejorar el día a día de más personas. Entonces, tener la visibilidad, tener los caminos para hacer esto es genial. Y una consulta, ¿cómo hace para priorizar los incidentes, definir los KPIs? No sé, ¿qué criterio utiliza para hacerlo? Bueno, principalmente esta conexión de entender qué producto de negocio está afectado. Al poder identificar eso, ya es una primera identificación que hasta te indica qué grado de priorización tenés que llevar, ¿sí? No todos los productos tienen la misma criticidad en el negocio, así como también un montón de datos de contexto. Te dicen, no es lo mismo un incidente que no te permitan ejecutar transferencias a las 11 de la mañana de un día de semana que a las 2 de la mañana. Posiblemente haya menos clientes, entonces todo eso te va dando contexto para entender, identificar mejor el problema, identificar el contexto y a partir de ahí priorizar, ¿sí? Entonces, no solo es utilizar datos meramente técnicos. Sí. Muchas veces necesitas datos complementarios que te permitan agregarle contexto. Y todo eso, en definitiva,
ayuda a que el operador del centro de monitoreo o mismo los equipos que están monitoreando constantemente entiendan más fácil e identifiquen más fácil la situación, ¿no? O sea, qué hay que hacer, a quién hay que llamar. Entonces, a todo eso siempre estamos agregando, enriqueciendo, ¿no? Sería la palabra. Enriqueciendo cada alerta, cada evento con información que permita que, en definitiva, tardes menos tiempo en resolver el incidente. Sí. Imagino que con el tamaño del banco, ¿verdad? Y con los números que vimos en el principio, hay necesidad de tener como un ecosistema, ¿verdad? Para hacer el monitoreo de todo. Entonces, como tú habías dicho, cómo tener un centro de monitoreo, no sé, ¿cómo está estructurado al banco para que tenga todo este ecosistema? O si hay, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, ¿cómo está estructurado el ecosistema del banco para hacer el monitoreo? Bueno, sí, tenemos un ecosistema amplio de observabilidad, dado también por la arquitectura de nuestros sistemas, donde hay diversos productos. Entonces eso nos lleva a tener diferentes estrategias para ciertas cosas. Como dije antes, AppDynamics es nuestra primera herramienta, o la principal. ¿Por qué? Y bueno, porque está en la capa más cercana al cliente, que es la capa aplicativa, la de User Experience, la capa de bases de datos, de servidores. Entonces nos junta todo eso y nos da tal vez una primera imagen muy clara de qué está sucediendo. Pero sí, tenemos otras herramientas. Utilizamos también Thousand Eyes para monitoreo sintético y nos ayuda a medir uptimes y demás cuestiones de nuestro servicio visto desde afuera, ¿no? A través de las redes. Pero también tenemos un ecosistema de herramientas que nos permiten monitorear dispositivos de red, servidores, storage, bueno, todo lo que te imagines. Y también hay un montón de productos que vienen con su propia herramienta de observabilidad y medio tienen un lock-in. O a veces es simplemente porque tienen un nivel de detalle que no es necesario tenerlo en una PM. Entonces uno puede ir utilizando diferentes capas de estas herramientas según dónde veas que está el inconveniente. Entonces ahí la estrategia es, bueno, tal vez AppDynamics te deja en la puerta de dónde está el problema, de qué puede ser, y bajas a un log, a una traza, a ver un detalle más específico, o bajas a otra herramienta de una tecnología específica como SAP o Mainframe o la de un storage, donde tal vez tenés que ir a mirar específicamente y algo ya de bajo nivel. ¿Sí? Entonces, de esa manera, estructuramos ese esquema en nuestras herramientas de observabilidad. Y luego, para simplificar todo ese ecosistema, nosotros tenemos una consola centralizada que recibe todos los eventos que tenemos de todas esas herramientas que mencioné. Wow. Entonces nos permite estar mirando una sola pantalla para ver qué está sucediendo y no tener 50 millones de herramientas diferentes que una te la muestra de una manera, de otra. Entonces ahí eso lo que hacemos es le agregamos mucha más inteligencia de la que venimos haciendo en las otras herramientas, como por ejemplo, no sé, lo conectamos a una CMDB y te dice quién es el responsable de ese sistema, cuáles son los tiempos que tenés para responder, a quién llamar, quién es el primer contacto, cuáles son los servidores o la infraestructura que tiene asociado. O sea, un montón de datos sobre ese sistema que permite que el operador no tenga que salir a investigar y decir, mira, este servidor, ¿de quién es? Bueno, llamalo fulano, mengano, y hasta que llegaste a ese. No. Entonces, resolvamos todas esas cosas, metamos datos que permitan resolver más rápido esa identificación. Entonces, lo que te contaba antes de nuestra identificación es medianamente rápida, ¿sí? Cada caso igual tiene su situación, ¿no? Pero en líneas generales eso hoy no es una gran preocupación. Y luego, por último, el ecosistema y todo el proceso de observabilidad termina en un típico proceso de ITSM, de Service Management, donde tenemos nuestros incidentes, problemas, cambios. Digamos, ya sale de una alerta, ya sale de saber a quién llamar y armar una war room o simplemente abrir un ticket de incidente, de llamar a la persona correspondiente. Entonces, todo nuestro proceso y ecosistema está basado en esas tres capas. Creo que es un nivel de madurez muy grande porque está conectando así
todos los puntos. Imagina, identifica los problemas, en algunos casos hasta antes, ¿verdad? Porque con ThousandEyes ya consigue conectar, identificar alguna latencia, algún impacto. Después, cuando empieza la capa de aplicación, ya sí utiliza AppDynamics y consigue hacer como este monitoreo y conectar otros dispositivos como como una capa más baja, como para base de datos, SAP y otros, y ya tiene un camino, como un ciclo, ¿verdad? Entonces ya empieza a tener un ticket, a tener un ITSM para hacer todo ese trabajo. Entonces veo que hay un nivel de madurez muy grande del banco. Y es un trabajo, una jornada que es hecha, no es simplemente pesa y todo está listo. Y cuando todos están movilizados para hacer este trabajo, el resultado puede ser formidable, genial, en verdad. Y sobre estas integraciones, ¿hay alguna más que quiera compartir que trabajan con AppDynamics en el día a día? ¿O estas son las integraciones que tienen hoy? Sí, integramos con diferentes fuentes de datos. Algunas van a AppDynamics, otras van a otros sistemas, como este sistema que centralizamos los eventos. Realmente ahí, nosotros en AppDynamics tenemos todas nuestras aplicaciones, SAP, ahora estamos viendo si podemos incluir mainframe también. Y entonces ahí eso nos arma todo ese punta a punta. Sí es interesante toda fuente que podamos agregar y le suma al mapa, y eso para nosotros nos aporta un montón de valor, porque si tenemos todo en un solo lugar y puedo ver ese business journey, y ya visualmente a veces te das cuenta dónde están los problemas, ¿sí? Sí. Porque lo ves como si fuese un mapa. Y todo eso, quieras o no, o parezca simplemente una interfaz gráfica, a veces es velocidad para resolver las cosas, y también algo que, por lo menos a mí me sucedió, que nos permitió democratizar la herramienta. Nosotros la abrimos, la herramienta accede a cualquier persona de IT del banco, inclusive gente de negocio, y con muy poca capacitación, digamos, workshops internos de menos de una hora, la gente sabe ir a buscar qué pasa. Obviamente, después cada uno con su nivel de skill y demás va a poder entender más cosas o no. Pero eso también te permite que todos aportemos a la observabilidad y que no sea algo de 5, 6 personas, 10 personas que son solo las que entienden ese dato. Obviamente después para un troubleshooting no cualquiera lee un log, no cualquiera ve una métrica muy pura de negocio, de técnica, ¿sí? Entonces ahí es donde hay un poco de todo en eso. Para mí fue clave eso también. Bueno, Crear una cultura de observabilidad, ¿sí? Las Claro. personas entienden lo que se puede hacer, el beneficio, y empiezan a explorar más en la herramienta. Muy bien. Exacto. buenísimo. Y el nivel de la facilidad y el nivel de madurez es muy fácil, ¿verdad? Es súper intuitiva la herramienta. Entonces creo que tener esto es como una ventaja muy grande, se anticipar a los incidentes y todo. Sabiendo todos estos puntos, Sebastián, ¿hay algún número que pueda compartir, alguna ventaja que encontró, algún dato que pueda compartir con nosotros? Sí, a ver, la verdad que sinceramente AppDynamics nos ayudó bastante en los últimos años, principalmente a reducir los tiempos de resolución de los incidentes. No tengo un número concreto porque cada incidente realmente es diferente. Tenemos incidentes en los que nos va muy mal y tardamos mucho tiempo, pero en la mayoría de los incidentes sí logramos reducir, y sobre todo en los incidentes complejos. Ahí redujimos entre un 60 y 80% el tiempo que teníamos antes de tener AppDynamics, y cada vez, a medida que vamos integrando más datos y demás, nos ayuda a ir achicando. Tal vez son cosas pequeñas, ¿no? y es medio difícil medir eso, pero sin duda mejoramos en esos números. Y es importante entender lo que nos sirvió realmente en incidentes complejos, en los que ves un mapa y está todo rojo, y decís, ¿dónde arranco? ¿Qué hago? O sea, pues decís, no puedo ir a ver 20 sistemas, o sea, y necesitas tener una línea. Diferente tal vez es un caso donde un incidente tengas un servidor que se quedó sin espacio en disco. No cambió mucho en los años eso, cómo lo operás, cómo lo trabajás. Entonces ese tipo de incidentes, si bien mejora, pero ganas algunos minutos. En los complejos, donde tal vez estás buena cantidad de minutos para entender,
a dónde ir a atacar, a dónde ir a resolver, ahí es donde ganamos mucho tiempo y eso es lo que nos resolvió. Y yo creo que principalmente la resolución que te ofrece practicar esta observabilidad de esta manera, con herramientas de este estilo, es en las primeras etapas del incidente, ¿no? Porque la resolución después puede implicar deployar nuevo código, cambiar una infraestructura, o sea, depende de un montón de otros factores que ya van por fuera de la observabilidad. Entonces, la resolución puede ser engañoso, digamos, de esos tiempos porque hay algo que se escapa a las herramientas. Pero sí lo importante es decir, detectarlo rápido y entender rápido a quién llamar, porque entendés muy claro cuál es el sistema que está afectado. Y eso evitas war room multitudinaria, donde tal vez hay un montón de gente que dice, ¿qué hago acá? No sé qué tengo que hacer acá, lo mío está bien. Que igual pasan, pero cada vez menos y cada vez es más chico. Y tal vez hasta incluso, al poder ingresar todos, tal vez alguien que no tiene nada que ver puede entender mejor alguna cuestión. Entonces, todo eso va ayudando a resolver más rápido los incidentes. Entonces, esa etapa de detección y de entender, de responder nuestras preguntas de qué está afectado en el negocio, qué está afectado en IT, bueno, es esto, ¿y cuándo? ¿Y por qué? Entonces, esas preguntas, de algún modo, es donde nos dejan una puerta de decir, bueno, listo, pongámonos a trabajar o a ver más detalle de esto en particular. Y eso te saca de la ecuación un montón de cosas. Ya de por sí dejas de llamar a ciertos equipos, decís, listo, ¿no? Por más que seas parte de este proceso, tus problemas se deben a este otro. Entonces, dejas de llamar equipos que te dicen, bueno, arregla el otro y yo voy a resolver lo mío. Bueno, y todo eso ayuda a resolver, ayuda a que involucres a menos gente y que siga trabajando en lo que tiene que trabajar, ¿no? Que también es algo que no sé medirlo, pero claramente si dejas de participar en un montón de war rooms e incidentes o resolver más rápido, es más tiempo para dejar el incidente atrás y seguir trabajando en mejoras, investigaciones y demás. Buenísimo, genial. Y no tengo cómo no hacer esta pregunta, pero ¿cómo están planeando para el futuro? ¿Cuáles serían los próximos pasos con el banco? Y no estoy hablando solamente en observabilidad, pero ¿cómo crees que las tecnologías que estamos viendo ahora, escuchando IA y todo, ¿cómo crees que todo este cambio de tecnología y también la movimentación del banco, cómo crees que va a estructurar para el escenario futuro? Y también un próximo paso de observabilidad. Claro. Bueno, todo siempre genera más trabajo, ¿no? O sea, no terminaste de hacer uno y ya salió una nueva tecnología y tenés que hacerte y ponerte a tiro. Quedamos locos con eso. La observabilidad tiene eso. Depende mucho de cómo se va moviendo el resto del mercado. Entonces, nuevas tecnologías en cualquier parte del stack tecnológico te genera un desafío de decir, bueno, ¿y cómo traigo esto acá? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo hago parte de esto? Esos desafíos son constantes. Hoy tenemos, más allá de ponernos a tiro con otras tecnologías que hay que monitorear y demás, como parte del proceso de observabilidad tenemos 3 o 4 puntos que queremos trabajar a futuro. Uno es seguir mejorando esa visibilidad de punta a punta. Punta a punta hablo de todo un business journey. Bueno, tiene un montón de pasos hasta que una transacción se termina. Pero tenemos puntos ciegos que hacen que sea más complicado y que tardes más en verlos. Si yo los tengo en el mismo mapa y todos en una primera visión, cada vez sería más rápido y esos puntos ciegos no serían un dolor, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes puntos que nos interesaría porque, de nuevo, nos daría más velocidad. En realidad, todo es para reducir el tiempo de incidente o anticiparnos, ¿sí? Para eso, bueno, de hecho estuvimos hablando y viendo un poco Splunk Collie, ciertas cosas que ofrece en ese sentido. Otro de los puntos importantes para nosotros es empezar a tener una implementación más masiva de OpenTelemetry, ¿sí? De colectores de OpenTelemetry, principalmente por 2 motivos. Una, para aquellas tecnologías que son esos puntos ciegos y que es imposible instalarle un agente de APM tradicional y que tal vez solo hacíamos integraciones pegándole una API, trayéndonos un dato y que eso a veces no es lo... Está bueno, te trae el dato, pero tal vez no te genera velocidad. Entonces, tal vez con un colector de OpenTelemetry podemos traer mayor cantidad de datos, mejores datos e integrarlo mejor a nuestro journey. Y después, por el otro lado,
también empezar a generar métricas de negocio custom, ¿sí? En el sentido de todo lo que sea de contexto nos sirve, porque en las War Rooms, más allá de que sabemos qué está afectado y cómo estamos afectando esa experiencia, a veces hay preguntas de, bueno, ¿y esta operación, los clientes la terminan específicamente de esta manera? ¿O cuántos son los montos que se están transaccionando? Entonces son cosas que escapan un poco a un agente normal de APM, y está bien que se escape. Entonces ahí es donde puede entrar en juego OpenTelemetry y construyamos esta telemetría propia de negocio que, si la incluimos en todo lo que dijimos antes, nos da más contexto. Le responde cosas al negocio y ellos van a poder tomar acciones correctivas de negocio, más allá de lo técnico, y entender qué está pasando, ¿no? Y también para entender en IT, también eso te sirve. También todo el mundo de trazas nos serviría para resolver más rápido los incidentes, ¿no? Ir directo al problema y ver una traza también punta a punta, no tan en silos, ¿sí? Eso también nos serviría bastante. Estas dos cosas también creo que están en Oli. Sí. Y por último, incorporar inteligencia artificial, no por el hype de decir, bueno, la incorporé, no me sirve de nada, pero la incorporé, sino que tiene que tener un valor, ¿no? Sí. ¿Y qué valor nos ofrece? Yo el que espero particularmente, que creo que muchos lo muestran, pero hay que probarlo y hay que ver, o tal vez dejarlo evolucionar, es si nosotros nos sentamos a leer un mapa, a leer métricas, a leer datos, y a veces tardamos 5, 10, 20, 30 minutos hasta que decimos, hay que ir por acá. Bueno, ¿qué tal si le damos todos esos datos a la inteligencia artificial y decir, sacá la conclusión y vamos a comparar? ¿Es la misma que yo hubiese sacado? Si es así, reducís el tiempo. Decís, bueno, listo, ya voy a la otra etapa. Me salté estas etapas que antes nos llevaba tiempo a nosotros y me la resolvés vos como una inteligencia artificial. Y la otra es que creo que en el mercado le dicen agentic, ¿puede ser? Que es, hoy tenemos un montón de tableros, bueno, no un montón no, porque yo soy partidario de reducir y tener 1 o 2 tableros, pero tenemos tableros corporativos que dicen el estado de salud de nuestros canales, servicios de negocio. No es nada grave, pero está bueno si uno puede preguntarle directamente a una IA y decirle, ¿cómo está mi servicio de negocio? Porque hoy en un tablero vos podés poner 1 o 2 datos, un semáforo rojo, verde y algún datito más. Pero tal vez te puede dar un contexto. Te puede decir, esto está bien, tenemos tantos clientes operando, tienen tal tiempo de respuesta, lo que implica que la experiencia de usuario es normal o es un poquitito lenta. Entonces, que nos lea datos y nos los traiga resumidos y que responda a esas preguntas más rápido. Yo creo que si hace eso, para mí es un primer caso de uso que serviría. Desde ya que hay un montón más que son útiles en ayudarte a buscar un error en el código, a decirte, este error significa esto, deberías de mejorar esta línea de código. Todo ese tipo de cosas también son interesantes. Tal vez cada caso de uso tiene su mundo. Yo creo que si resuelves esas primeras dos nos va a servir mucho para el servicio y después las demás son más para el troubleshooting bien puro. Buenísimo. ¿Alguna pregunta adicional? No, yo iba a hablar sobre OpenTelemetry, pero comentó, porque en las 2 veces que estuve hablando con ustedes, dice que la importancia de traer los datos a una plataforma. Antes, en un pasado, traer datos era algo propietario de un agente específico desarrollado por una compañía. Ahora no, tenemos un movimiento de OpenTelemetry que permita a las empresas traer los datos donde venga, pero no tienen un vendor lock-in, porque no está ahí el diferencial de las compañías, de traer los datos. Y sí, ¿o qué hacemos con estos datos dentro de la plataforma? Y mencionó muy bien Sebas que están en este camino de OpenTelemetry, no solamente para las telemetrías de aplicación, pero también telemetría de negocio, los datos de negocio. Si un servicio está mal, por un tema de un servidor, ¿cuánto le cuesta? ¿Sí? Llegar a este nivel. Muy bien. Sí, buenísimo. Súper. Un caso de uso genial. Sí. El del banco. De mucho orgullo para Cisco, ¿verdad? Verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero que tengan gustado. Gracias, Sebas. Mejor es la experiencia en día a día. Sí, ahí está Sebastián nos trayendo esta experiencia. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias.